Muy buen día, mi nombre es Luis Alberto Cruz García, soy estudiante de la maestría en Educación de Tecmilenio y este podcast es para presentarles los resultados de mi tarea en la materia de Historia, Problemática y Estado Actual de la Educación en México, a cargo del profesor Marco Antonio Lima Fácil. Este podcast los llevará en el tiempo a una explicación narrativa de los logros educativos que sucedieron entre los años 1822 y 1921. Empezamos. La primera etapa, denominada el Imperio Mexicano, liderada por Agustín de Iturbide de 1822 a 1823, permitió que se presentaran enfoques hacia el centralismo y hacia el federalismo, posiciones opuestas que, sin embargo, coincidían en la necesidad de formalizar la educación pública. En ese entonces se deseaba conservar lo útil y proponer nuevas formas de educación. La idea de una educación liberal era aceptable, aunado a la enseñanza de idiomas, nuevos conocimientos, pero al retirar la enseñanza religiosa, este siempre fue un tema que causó conflictos. Sigue una etapa denominada el Triunvirato, que es muy corta, de 1823 a 1824, en donde alternadamente Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Miguel Domínguez, José Mariano Michelena y Pedro Celestino Negrete alternaron el poder. En esta etapa no hubo una política educativa debido a la complejidad de los procesos políticos. Sin embargo, la siguiente etapa, denominada la Primera República, de 1824 a 1836, en donde podemos encontrar personajes como Guadalupe Victoria, José María Bocanegra, Anastasio Bustamante, Antonio López de Santana y Valentín Gómez Farías, que inclusive alternadamente se intercambiaban el poder, pues logran la publicación en 1824 de la primera Constitución Política Mexicana, que ordena en su artículo 50 el promover la ilustración, estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros, erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lengua, sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública de los respectivos estados. También se impulsa la reforma de 1833, que establece, entre otros temas, el control del Estado sobre la educación, la institución de la enseñanza libre, la sustracción de la enseñanza al clero, promoviendo conocimientos científicos, la promoción de la instrucción elemental para toda la población y la fundación de escuelas normales para formar docentes capacitados y conscientes. Le sigue la etapa de la República Centralista de 1836 a 1846, donde vamos a encontrar pues una fuerte presencia de Antonio López de Santa Anna, quien alternadamente con Nicolás Bravo, Valentín Canalizo y Mariano Paredes, por ejemplo, pues logran en 1842 decretar la creación de la Dirección de Instrucción Pública. Sin embargo, por la falta de recursos, pues lo dejan a cargo de la Compañía Lancasteriana, una organización inglesa que se dedicaba a administrar centros de educación con orientaciones religiosas. En 1843 se expiden las bases orgánicas que cuentan con un plan general de enseñanza bajo la Dirección General de Instrucción Primaria, apoyada por una junta directiva de instrucción superior. En 1843 también el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública presenta el Plan General de Estudios y por primera vez se publican normas relacionadas a los métodos de enseñanza y su organización. La etapa denominada la Segunda República Federal, que va de 1846 a 1853, pues nuevamente va a haber estos procesos de complejidad política, donde nuevamente Antonio López de Santa Anna hace presencia de la mano de Valentín Gómez Farías, José Mariano Salas, Pedro María Anaya y Mariano Arista, quienes tienen que enfrentar la guerra con Estados Unidos de 1846 a 1848, que detiene todo el avance y la vida educativa en México. Sin embargo, en este periodo se logran fundar algunas escuelas relevantes, como la Sociedad de Beneficencia para la Educación y Amparo a la Niñez Desvalida, en el Distrito Federal en 1846, la Escuela Normal para Profesores en Jalisco en 1851, al mismo tiempo que el Instituto Científico y Literario de Toluca, y el Colegio de San Nicolás en Michoacán en 1852. Por ejemplo, en la Ciudad de México se logran reparar y rehabilitar las escuelas de San Ildefonso, la Escuela de San Juan de Letrán y la Escuela de San Gregorio. Viene un periodo realmente complicado que es la dictadura encabezada por Antonio López de Santa Anna, invitación de un grupo de conservadores de 1853 a 1855,
donde este levantamiento conservador elimina de tajo la reforma de 1833 y detiene nuevamente todo avance educativo. Esta etapa es reemplazada por el periodo denominado la Reforma, donde vamos a encontrar personajes de la política que ya son más familiares a nosotros, como Martín Carrera, Ignacio Comonfort y Benito Juárez, que en coincidencia con el Imperio Mexicano a cargo de Maximiliano de Habsburgo, logran promulgar la Constitución de 1857, por la que el Estado adopta la figura de República Federal, Popular y Representativa. Y en 1859 se publican las leyes de reforma, donde se separa la Iglesia del Estado. En 1867 se publica la Ley Orgánica de Instrucción Pública, que propone unificar la instrucción primaria, considerándola obligatoria y gratuita. Cuenta con un plan de estudios secundarios, crea la Escuela Secundaria para Señoritas y la Escuela Nacional Preparatoria. En 1869 se expide la Ley de Instrucción Pública, suprimiendo la enseñanza de la religión, estableciendo que la instrucción primaria sea obligatoria, gratuita y laica, aspectos que prevalecen en nuestro sistema educativo. De ahí su importancia. A la muerte de Benito Juárez, la República restaurada, encabezada por Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias, de 1872 a 1876, logran que en 1873 las leyes de reforma tomen carácter constitucional, por lo que logra el cumplimiento estricto y por ley de la prohibición de reuniones religiosas fuera de los templos, la expulsión de los religiosos, la prohibición de la enseñanza religiosa en escuelas oficiales y la enseñanza de una moral laica. Continúa el desarrollo del país y llegamos a la época del Porfiriato, encabezada por supuesto por Porfirio Díaz, de 1876 a 1911, un periodo muy largo, que se caracterizó por ser una dictadura, apoyada en grupos denominados científicos, con influencias en las políticas públicas educativas. El enfoque de este grupo es positivista, esto es, que buscan la organización social basada en el conocimiento científico, lo que hasta cierto punto favorece el desarrollo de la educación pública. En 1879 se reforma el Reglamento de Instrucción Pública para establecer criterios de evaluación y recompensa para alumnos sobresalientes y se publica el Reglamento de las Escuelas Primarias Nacionales. En 1882 se celebra el Congreso Higiénico Pedagógico, que establece las bases de la operación de las escuelas primarias, y en 1908 se adopta la Ley de Educación Primaria, que enriquece y refuerza la educación integral, diferenciando la educación a la instrucción. Entraremos entonces en un periodo bastante complejo, que es la etapa revolucionaria de 1911 a 1920, en donde veremos a personajes como Francisco I. Madero, Pedro Lascurain, Victoriano Huerta, Francisco Lagos y por supuesto Venustiano Carranza. El aporte de esta etapa del desarrollo de nuestro país es que en 1917 se promulga una nueva Constitución mexicana basada en principios de justicia social, educación y derechos universales. Entre otros, se tienen los siguientes hitos. Por ejemplo, el artículo 39 establece condiciones mínimas para la educación primaria. El artículo 27 permite que instituciones de enseñanza adquieran bienes raíces. Y el artículo 31 impone la obligación a los ciudadanos de que los menores de 15 años acuden a escuelas públicas y privadas. Entraremos al periodo posrevolucionario de 1920 a 1924, siendo el último que vamos a comentar en este podcast, encabezados por Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón. En 1921 se restablece la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, suprimida por el gobierno de Venustiano Carranza. También en ese mismo año se ordena que los asuntos de las escuelas rurales y primarias foráneas se atiendan en el recién creado Departamento de Cultura Indígena. En ese año se promueven maestros misioneros, quienes recorren el país en busca de grupos y localidades indígenas. Estos, a su vez, forman a jóvenes docentes de alguna manera en forma de maestros rurales fijos llamados monitores. La instrucción se lleva a cabo en denominadas casas del pueblo, las cuales funcionan como escuelas unitarias, donde un solo maestro imparte clases a todos los niveles primarios. Para la elaboración de este podcast se tuvieron las siguientes fuentes: la revista Central de 2021 con el artículo Todos los presidentes de México, lista completa hasta la actualidad; los materiales del curso de Historia y Problemática y Estado Actual de la Educación en México del profesor Marco Antonio Lima de este año, 2024; la Historia Comparada de la Educación de México en su octava edición del Arroyo de 1949; y la Historia de la Educación Pública en México de Solana, Cardiel y Bolaños del año 2001. Muchas gracias y que pasen un buen día.